Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Miércoles de la segunda semana de Adviento en el año de la fe, 12 de diciembre, día de audiencia general. Bienvenidos a esta edición y reciban el cordial saludo desde el Estudio 2 de Radio Vaticano, en la redacción de Eduardo Rubio, Cecilia de Malac, Raúl Cabrera, con Gaetano Paradisi en la dirección técnica y Patricia Jauregui Romero en la conducción. Lo sabemos, hoy la fiesta en general, pero en particular en nuestro continente se regocija con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que también en aquellas latitudes se reveló a los más sencillos y puros de corazón. Escuche los temas informativos que les proponemos en esta edición. Las etapas de la revelación que se nos muestran en las Escrituras y que tienen su culmen en el adviento de nuestro Señor según la carne se nos expresan también a través del Catecismo de la Iglesia Católica, lo dijo Benedicto XVI durante la audiencia general de este miércoles. Además, por otra parte, al final de la audiencia general, el Santo Padre lanzó su primer tuit en el aula Pablo VI. Daremos también hoy seguimiento a la última jornada de actividades del Congreso Internacional dedicado a la Iglesia en América. Sean todos ustedes bienvenidos. La actividad del Papa es noticia. Y como cada miércoles, el Santo Padre Benedicto XVI celebró esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano la tradicional audiencia general, en la que participaron varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, deseosos de escuchar la catequesis del Santo Padre y recibir su bendición apostólica. La audiencia comenzó con la lectura del siguiente pasaje bíblico. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Juan fue entregado, Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Y ahora escuchemos el resumen que el Papa leyó en nuestro idioma. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero meditar sobre las etapas de la revelación que se nos muestran en las Escrituras y que tienen su culmen en el adviento de nuestro Señor según la carne. El Evangelio que hemos escuchado nos lo recuerda. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Desde Cristo la historia se ilumina, mostrándonos una presencia que le da significado y la abre a la esperanza. La palabra de Dios nos invita a hacer memoria de los hechos narrados en ella, a verlos como historia de la salvación. Son hechos que han transformado a Israel, lo han llamado a servir a Dios y a testimoniarlo en medio de los otros pueblos. Al celebrarlos, el pueblo los actualiza y los hace presentes. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos releer sintéticamente esas etapas para profundizar en el proyecto de salvación que Dios dirige a todos. En su catequesis en italiano, el Santo Padre indicó cuál es el lugar donde encontrar las etapas de esta revelación de Dios. La Sagrada Escritura, dijo, es el lugar privilegiado para descubrir los eventos de este camino. Benedicto XVI invitó a todos en este año de la fe a leer y meditar la Biblia con más frecuencia y a prestar atención a las lecturas en la misa dominical. Todo esto constituye, aseguró el pontífice, un alimento precioso para nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica resume la etapa de la revelación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica resume las etapas de la revelación divina mostrando sintéticamente su desarrollo. Desde el principio Dios ha invitado al hombre a una íntima comunión con Él, y también cuando el hombre, por la propia desobediencia, ha perdido su amistad, Dios no lo ha abandonado en poder de la muerte, sino que le ha ofrecido muchas veces su alianza.
la sua alleanza. El catecismo recorre el camino de Dios con l'uomo d'alleanza. El catecismo recorre el camino de Dios con el hombre de la alianza, con Noé después del diluvio, a la llamada de Abraham al salir de su tierra para convertirlo en padre de una multitud de pueblos. Dios forma a Israel como su pueblo a través del evento del Éxodo, la alianza del Sinaí y el don por medio de Moisés de la ley para ser reconocido y servido como el único Dios vivo y verdadero. El único Dios vivo y vero. Y con los profetas, dijo también el Papa, Dios guía a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, que se realiza en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, culmen de la revelación y del diseño de la benevolencia de Dios. En la plaza de San Pedro en Roma, peregrinos llegados de diferentes rincones del mundo nos hablan de la bendición de Dios y la fe. Ahora que estamos llamados a vivir el año de la fe, efectivamente la invitación que nos hace Cristo a llegar al Padre a través de Él es justamente creyendo firmemente en que Él es el camino. Yo vengo de Chile, Marianela. El Papa, como líder de nuestra comunidad religiosa y como líder espiritual, siempre tiene las palabras más adecuadas que cada uno de nosotros debemos seguir como enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos impartiera cuando estuvo presente en esta tierra. Conrado Montero, soy originario de Perú. A través de Cristo, nuestra fe de cada cristiano, y desde el principio y al fin, Jesucristo es nuestro Salvador. Vengo de Massachusetts, Boston, Sebastiana Montero. Dios nos bendice, dice Benedicto XVI, manifestándose en Cristo, y la fe es nuestra respuesta a su amor. Hay que tener fe y seguir para adelante y esperar que todo vaya bien. Miguel, de España. Que es muy importante para el fundamento de nuestras vidas y es lo que nos permite seguir creyendo en Dios y que nos une como el mundo. La fe es lo que nos une a todos, es importante. Gabriela Rey, de Colombia. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. En sus habituales saludos al final de la audiencia, el Papa se dirigió de manera especial a los de nuestra lengua. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el Congreso Internacional promovido por la Pontificia Comisión para América Latina, así como a las autoridades civiles y eclesiásticas, a los numerosos fieles de Estado de Michoacán, México. Bienvenidos. Que desde esa amada tierra han querido ofrecerme este hermoso Belén artesanal. Muchas gracias. Que Nuestra Señora de Guadalupe vele para la noble nación mexicana. Gracias. Y conceda unidad, justicia, concordia y paz. Dirijo también un afectuoso saludo a los demás grupos provenientes de España y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos en este tiempo de Adviento a dedicarse a la lectura de la Biblia para recordar la obra de Dios en medio de su pueblo y testimoniar su presencia viva en el mundo. Muchas gracias. En este año de la fe convocado por Benedicto
XVI, el tema catequético elegido para celebrar a la Virgen de Guadalupe en su santuario en México es Dichosa tú porque has creído. Nos lo dice Monseñor Palencia, destacando el anhelo de poner de relieve la fe de Santa María como canónigo y sacristán mayor de este santuario de Guadalupe. Y nos habla también de la atención pastoral dedicada a los millones de peregrinos que llegan de tantas partes del mundo, en la entrevista de Luz Erika Limachi. En Radio Vaticana nos trasladamos hasta México, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En esta oportunidad tenemos al teléfono a Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano, sacristán mayor del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué se hace el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas, estrella de la nueva evangelización, emperatriz de América? Bueno, aquí en el santuario tenemos toda una preparación, un dosavario. Son 12 días previos al día 12 y cada día dedicado a un tema. Cada año se elige un tema catequético que se va desarrollando en la predicación, en la celebración de todos los sacramentos. Y este año el título que se llevó a la pastoral y a toda la liturgia es Dichosa tú que has creído. Embona perfectamente la fe de Santa María, la humilde sierva de Nazaret que ilumina y sostiene a todo un pueblo. Y entonces, en toda esta preparación están involucradas diócesis, movimientos y indudablemente todos los peregrinos en el entorno a Guadalupe. Es muy común, y muchas personas lo conocen en el mundo, que la víspera, el 11 de diciembre, la gran solemnidad, la abrimos con las vísperas solemnes a Nuestra Señora, y se puede decir desde el anochecer hacia la medianoche es la serenata popular. Son innumerables artistas y cantantes y músicos y personas que vienen a cantar, a decir poesía delante de la imagen de Nuestra Señora, dentro de toda una romería que abarrota el área del santuario. Monseñor Jorge Antonio Palencia, ¿nos podría contar brevemente cuál es la organización actual del santuario de Santa María de Guadalupe en México? Bueno, desde 1750, por petición del arzobispo de México y su digno sucesor de Fray Juan de Zumárraga, y hasta nuestros días, es un cabildo de sacerdotes que son elegidos dentro del clero diocesano para el cuidado de este santuario. Y este venerable cabildo, desde 1750 hasta la fecha, pues somos los responsables, los encargados precisamente de no solo la administración física, sino especialmente la pastoral del santuario, que es recibir a los millones de fieles y toda una pastoral en torno a la peregrinación, al peregrino. Es formidable ver cómo desde remotas tierras, muchos vienen desde el sur del continente o del norte del continente de América, muchos de Europa, de África, muchísimas personas de Polonia que llegan al santuario, cómo acompañarlos espiritualmente, cómo irles brindando todo ese momento tan importante que es el encuentro con Dios aquí en el santuario primeramente, con los sacramentos, y pues es un staff de 35 sacerdotes que conformamos todo el servicio aquí en el santuario. En el marco de la solemnidad de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la patrona de América, esta mañana los participantes en el Congreso Internacional Iglesia en América asistieron a la audiencia general, mientras que por la tarde en el aula del Sínodo tuvo lugar la conferencia del cardenal arzobispo de Boston en Estados Unidos, Monseñor Sean Patrick O'Malley, dedicada al tema escenarios y propuestas para la comunión y colaboración entre las iglesias del continente americano, pero también para la solidaridad entre los pueblos. El desarrollo de la última jornada, que ha visto los más distinguidos representantes de la Iglesia en América, ha completado sus trabajos con las intervenciones libres en el marco de una reunión plenaria, y esta tarde,
Tras la síntesis conclusiva dictada por el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Marc Hullet, los participantes se han dado cita en la iglesia de Santa María in Traspontina para clausurar el encuentro iniciado, lo recordamos, el domingo pasado en la fiesta del vidente de la Virgen Guadalupana San Juan Diego, con la solemne celebración eucarística hoy en el Día de la Virgen de Guadalupe, presidida por el cardenal Marc Hullet. En el Congreso Internacional Iglesia en América entrevistamos al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo. Si no queremos reconocer que el ser humano que está orientado hacia Dios, ¿no verdad? Nos empeñamos en buscar soluciones sucedáneas, en fin, tonterías, paliativos, no apuntamos al corazón del hombre. Ahí es donde está entonces la solución del problema. Por consiguiente, yo creo que la Iglesia tiene la obligación de proclamar con toda claridad, valentía. Eso lo hizo 27 años, gallardamente Juan Pablo II. Siempre me recuerdo este hombre, a quien quise, tuvo muchos gestos conmigo de cariño y de confianza, ¿no? Y nunca lo podré olvidar. O sea, este fue un auténtico profeta, un testigo coherente, lo que era su fe en Jesucristo, su amor a Jesucristo y por supuesto a la Iglesia que él como Papa presidía, ¿no? Eminencia, ¿cuáles piensa usted que pueden llegar a ser los frutos de este Congreso? Bien, yo creo que si nos quedamos en el plano meramente eclesial, yo lo uniría con el último sínodo de la nueva evangelización. Venimos hablando de Juan Pablo II y lo hizo en Santo Domingo, la primera vez que estuvo allá. 3 meses después de ser elegido Papa, 78 ya, en enero estaba en Santo Domingo, de camino a Puebla, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es armarnos de fe, estudiar, convocar. El Papa lo ha hecho con un nuevo dicasterio para la nueva evangelización. Yo creo que se necesita ver cómo transmitir el mensaje de Jesucristo al mundo de hoy. Yo encuentro, porque tengo también programa de televisión con jóvenes, y me he metido también en las redes con los chicos, ¿no? A conversar con ellos. Yo creo que hace falta buscar nuevas formas de evangelizar, no solamente el púlpito. Hoy tenemos muchos medios distintos en los cuales pues mucha gente nos está esperando, y si no nos espera nos encontramos con ellos. Última nota informativa, los dejamos en sintonía con nuestros espacios de reflexión y comentario, recordándoles que la primera cita en directo vía satélite con nuestra emisora Radio Vaticano, la radio del Papa, será mañana a las 11:30 del tiempo universal coordinado. Hasta la próxima. Radio Vaticana es información y actualidad. Sus cartas las recibimos en
Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Hoy es 12 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas. Unos días después, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La señal de que Dios nos ha salido al encuentro es que nos pone en camino hacia los otros. Nos dan ganas de compartir lo experimentado. Nos despliega hacia afuera y nos lanza a servir. A decirnos unos a otros: bendita tu vida, porque dejas que el Señor crezca en ella, la trabaje, la embellezca, la haga fecunda. Amar es reconocernos mutuamente. Cuando el otro nos reconoce, ese reconocimiento hace que la dimensión de Dios entre más en el mundo. Hay modos de saludar que nos hacen bien, que sacan lo mejor de nosotros, y a veces despiertan lo que estaba aún dormido. ¿Cómo son mis saludos? ¿Alegran a los demás? Imagina que un amigo o una amiga íntima te pregunta: ¿qué es lo que más te llena en la vida? Lo que te da sentido e inspira tu modo de vivir. ¿Qué le dirías? Acaba con tu propio Magnificat, tu canto de agradecimiento al Dios que ama tu pequeñez, que te abraza en tus flaquezas, que te envía hacia los pobres y desprotegidos. Y alégrate con todas las mujeres que hacen de su vida un espacio de bendición. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 12 de diciembre, con especial alegría, la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, recordando el día de su grandiosa aparición al indiecito Juan Diego, ocurrido en un día como hoy, de 1531, en la colina de Tepeyac, en la Ciudad de México. En 1709, siguiendo la voluntad expresada de la Virgen, se construyó en el mismo sitio de las apariciones una primera basílica, conocida como la Vieja Basílica, y entre 1974 y 1976 se construyó la basílica actual, a la que acuden grandes multitudes de peregrinos y en donde se venera la histórica imagen de la Virgen plasmada milagrosamente sobre el manto del indio Juan Diego. En 1910, San Pío X proclamó a la Virgen de Guadalupe madre y patrona de Hispanoamérica
En 1979, Juan Pablo II consagró a ella todo el continente americano. Hoy también nos unimos a la Iglesia del Vietnam para recordar con gozo el martirio de San Simón Pan Dac Hoa, que muriera martirizado en la localidad de Hue, en tiempos del emperador Minh Mang, por haber aceptado hospedar a los misioneros católicos. Fue médico y padre de familia y se distinguió por su caridad hacia los más pobres. En 1988, Juan Pablo II lo inscribió en el catálogo de los santos, junto con Andrés Dun Lac y otros 60 compañeros que sufrieran el martirio entre los años 1745 y 1862. Ofrezcamos nuestro sincero aplauso a San Simón Pan Dac Hoa y a la Virgen de Guadalupe. Señora de Guadalupe, aún escuchamos con profunda devoción tus palabras al indiecito San Diego. Deseo que se me edifique en este lugar un templo donde mostraré mi clemencia y compasión por mis hijos, escucharé sus ruegos y les daré consuelo. Después de portentosas y difíciles pruebas, el templo se edificó y hasta el día de hoy sigue siendo un centro donde es palpable la realización de tu deseo, un lugar donde muestras tu clemencia y compasión por tus hijos y les das consuelo. La unidad de ferviente adhesión que produce tu nombre en pueblos tan distantes y no pocas veces enfrentados en otros campos no es sino un referendo de la seguridad que ofrece el sentirse en verdad bajo tu patrocinio. Un nuevo horizonte de vida. Proyectos de evangelización nueva. Este 12 de diciembre pasará la historia de la evangelización, de la nueva evangelización, porque el Papa Benedicto XVI, que tiene ya cientos de miles de seguidores en Twitter, ha empezado a entrar en contacto oficialmente con ellos para enviarles sus mensajes. La presencia del Papa en Twitter es una expresión concreta de su convicción de que la Iglesia debe estar presente en el mundo digital y puede considerarse como esa punta del iceberg que es la presencia de la Iglesia en el mundo de los nuevos medios. La Iglesia está ya difusamente en este ambiente a través de una vasta gama de iniciativas, desde sitios oficiales en Internet de diversas instituciones y comunidades a sitios personales, blogs de personalidades del mundo eclesial y de los creyentes individualmente. La presencia del Papa en Twitter es, en definitiva, un apoyo a los esfuerzos de estos pioneros a la hora de asegurar que la buena noticia de Jesucristo y la enseñanza de su Iglesia entren también en este lugar público de diálogo e intercambio que han creado los social media. Con su presencia, el Papa quiere animar a todas las instituciones eclesiales y a los creyentes para que presten atención a la hora de elaborar un perfil apropiado de sí mismos y de sus convicciones en el continente digital. Los tweets del Papa estarán disponibles para los creyentes y los no creyentes para compartir, discutir y alentar el diálogo. Es de esperar que los breves mensajes del Papa y los mensajes más completos que intentan llevar consigo planteen cuestiones a las gentes de diferentes países, lenguas y culturas. Y a este respecto, oigamos el editorial Octava Dies de nuestro director general, el padre Federico Lombardi. Il nuovo twittatore uscì nel continente digitale per twittare. Alcuni abitanti del continente dissero: «Che ci fa qui questo intruso? In questo campo solo noi sappiamo che cosa e come bisogna twittare». E lo presero in giro e gli volsero le spalle. Altri abitanti dissero: «Interesante e divertente». El nuevo tuiteador apareció en el continente digital para tuitear. Algunos habitantes de este continente dijeron: ¿qué hace aquí este intruso? En este campo solo nosotros sabemos qué cosa y cómo se debe tuitear. Y se burlaron de él y le dieron la espalda. Otros habitantes del continente digital dijeron: interesante, veamos si tendrá más seguidores que otros personajes famosos, actores o futbolistas. E hicieron sus apreciaciones sobre las cifras, pero no pensaron qué cosa decían los tweets y luego perdieron un poco el interés. Otros, en cambio, dijeron: bien, hay alguien que se preocupa en decirnos cosas que considera importantes para cada uno de nosotros. Estaremos pendientes para ver y escuchar, y estaremos contentos de retuitearlas a nuestros amigos que se encuentran en búsqueda como nosotros. Y los tweets dieron fruto y se multiplicaron por 30, por 60, por 100. Quien tiene oídos para escuchar, que escuche. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
140 caratteri quanti ne contiene un tweet non sono pochi. La maggior parte dei versetti del Vangelo ne ha di meno, le beatitudini sono molto più brevi. 140 caracteres, cuantos contiene un tuit, no son pocos. La mayor parte de los versículos del Evangelio tienen menos. Las bienaventuranzas son mucho más breves. Un poco de concisión no hace mal. Desde hace siglos sabemos que escuchar una palabra de Jesús por la mañana y llevarla en la mente y en el corazón sostiene el camino de una jornada o de una vida. Ma bisogna capire perché questa parola è importante, da dove viene e dove va, in quale contesto di vita trova il suo senso. Insomma, pero es necesario entender por qué esta palabra es importante, de dónde viene y a dónde va, en cuál contexto de la vida encuentra su sentido. En resumen, el tuit no lleva vida por sí mismo o automáticamente. No puede encontrar por sí solo una acogida entusiasta o un rechazo. La semilla puede caer en un terreno pedregoso o en medio de las zarzas de los prejuicios y sofocar o caer también en un terreno bueno y disponible y así dar fruto y multiplicarse. Naturalmente il mondo non si salverà a colpi di tweet. Naturalmente el mundo no se salvará a ritmo de tweets, pero sobre el millar de bautizados católicos y sobre los 7.000 millones de habitantes del mundo, algunos millones de personas podrán también por este medio sentir al Papa más cerca, sentirlo, decirles una palabra, darles una chispa de sabiduría para llevar en la mente y en el corazón, también para compartir con los demás amigos del tweet. Una nueva forma de servizio del Evangelio. E da condividere con gli amici di tweet, un nuovo servizio del Vangelo. La entrevista de hoy. Para Radio Vaticana estamos en el Congreso Iglesia en América, Congreso Internacional, y estamos con José Aste Tonsman de México, especialista en algo muy interesante, porque son estudios sobre la imagen de la Virgen. Los ojos son algo muy significativo. Estar dentro de los ojos de una persona, mirando lo que ve la persona, en una cultura que tiene tanto que ver con la visual, con el incluso espiar en la vida de los otros, debe ser muy especial de pronto cuando uno se mete, por decir así, dentro de los ojos de la Virgen. Sí, efectivamente es muy interesante y la Virgen, la historia de las apariciones guadalupanas, la Virgen habla con Juan Diego y en una de las partes le habla de su mirada. Sí. Y le dice para que se cumpla lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, y le pide a Juan Diego que fuera donde el obispo a solicitarle que se hiciera una capilla, una iglesia, pero habla de su mirada. Nosotros, sí. Y en su mirada, en su pupila, que es donde realmente vemos la parte más importante, está una familia, ya les comentaba. O sea, yo creo que es un mensaje que nos dejó Nuestra Señora. Tenemos esta oración tan hermosa donde le decimos: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Siempre hablo de eso, sí, qué bueno que usted lo relacionó, efectivamente, sí. Y ella le dice, para que se cumpla lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Así le habla a Juan Diego. Cuando yo leí esto me acordé de lo que usted acaba de decir, sí. Porque muchas veces nosotros, ¿cómo se puede decir?, consideramos una relación con la Virgen o con Dios como estática, ¿no? Es decir, la Virgen nos dice algo o nosotros hablamos con ella, pero acá se ve que hay un diálogo. Ella escucha esta oración. Ella cuántas veces ha escuchado: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y le dice a Juan Diego para que se cumpla lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Sí, es algo muy interesante, muy bonito, por supuesto, sí. Este trabajo pues publicó varios libros y doy conferencias de esto en muchas partes. ¿Cómo lo integra, lo acepta la iglesia donde usted está, los obispos, para que usted pueda expresar sus estudios, contar a la gente lo que usted va descubriendo? ¿No tiene ninguna dificultad? No, mayormente no. La iglesia no hace oficial una cosa así, porque no puede ser, ¿no? No es un dogma de fe, digamos, no. Ni puede serlo.
pero por ejemplo sí tuvimos con mi esposa incluso la suerte de que hace ya algunos años nos bajaran la imagen, le quitaran el cuadro para estar muy cerca y tomar algunas fotografías. Fuimos con fotógrafos porque yo no soy muy buen fotógrafo, no es mi área, pero sí y actualmente doy conferencias en muchas partes. De alguna manera usted ha tenido contacto y ha tenido que obtener conocimientos de tipo oculístico, como se dice, de los oculistas, ¿o no? Bueno, parte ha sido, por supuesto, leer un poco de lo que es, porque yo soy ingeniero, yo soy más bien tecnólogo, ingeniero y doctorado en sistemas, pero sí, eso y la historia también, porque quiero aclarar que yo nací en Perú, no nací en México. Fui a México hace 30 y tantos años ya tenía pues como 40 y tantos, porque ahora tengo 81. Y entonces no conocía mucho de la historia de México. Y fue esto interesante porque iba descubriendo, por ejemplo, el caso de la mujer negra. Cuando la descubrí me imaginé que era un error, ¿no? Porque estamos hablando de 1531 en México. Y luego me enteré de que sí, está en la historia, se sabe este es su nombre. La entrevista de hoy de Radio Vaticano. En un mundo marcado por guerras y contrastes, las experiencias del pueblo de Israel y las esperas mesiánicas, las imágenes utópicas de la paz y de la concordia, se convierten reales en la historia de la Iglesia de hoy, que posee la actual profecía del Mesías libertador. La entrevista de hoy. Estamos con Rodrigo Guerra, director del Centro de Investigación Social Avanzada y miembro del equipo teológico pastoral del CELAM. Rodrigo, hay dos documentos esenciales relacionados con los laicos y con la mujer. Sí, en Iglesia en América, el Papa Juan Pablo, recogiendo muchas intuiciones de los obispos reunidos en aquel sínodo, presenta una síntesis que compendia una parte muy importante de su enseñanza sobre la mujer y sobre los laicos. En el caso del tema de la mujer, él ha avanzado un conjunto de ideas en los documentos Mulieris Dignitatem y en la Carta a las Mujeres que recolocan de una manera evangélica el protagonismo central que tiene la mujer al interior de la sociedad de la Iglesia, sobre todo insistiendo que varón y mujer tenemos la misma dignidad, que merecemos el mismo respeto y que al interior de la Iglesia existen aún lamentablemente gestos, actitudes de desprecio, de marginación y de falta de reconocimiento efectivo. Estas cosas que él las había desarrollado como pontífice a nivel reflexivo en estos documentos sobre la mujer, las proyecta a nivel pastoral en la Iglesia en América y ahí va a sostener de una manera muy valiente que las mujeres necesitan dar su aporte activo a la vida de la Iglesia y tendrá un renglón especial sobre todo sobre las mujeres consagradas, que dirá que tienen el deber de participar en los consejos de gobierno de sus parroquias y de sus diócesis, sobre todo en los temas y problemas que más les afectan a ellas como vida consagrada. Esto no es nuevo en la doctrina de la Iglesia, sin embargo, en muchos espacios y ambientes de América Latina aún nos cuesta incorporar la voz de la mujer, su aporte desde su especificidad, y por eso a mí me parece que esto es sumamente importante si realmente queremos anunciar con nuevo vigor, con nuevos métodos, con nuevas expresiones el Evangelio de siempre. Tú afirmaste que si tuviéramos en cuenta estas cartas cambiaría el modo en la Iglesia. Estos dos documentos nos invitan a no tener que apelar a ningún tipo de teología exótica para decir con toda claridad que la mujer, tal y como la concibe el Evangelio, la enseñanza de los padres de la Iglesia, la tradición del magisterio y particularmente la nueva síntesis que ofreció Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI, si seguimos esa enseñanza, el papel que hoy vive la mujer en la sociedad y en la Iglesia aún no florece como debería de hacerlo. ¿Cómo se explica esto en un continente y sobre todo en Latinoamérica tan devoto de la Virgen, tan pegado a la Madre como somos nosotros?
tenemos esto que, bueno, de rodillas el indio Juan Diego y todos nosotros delante de la Madre de Dios, de la Virgen, que es una mujer. ¿Cómo se explica? Sí, justamente María de Guadalupe, que es uno de los elementos centrales de nuestro Congreso sobre Eclesia en América, nos muestra con su presencia y con su mensaje un mensaje liberador para también la condición muchas veces asfixiada y lastimada de las mujeres. A mí me parece que cuando uno mira con atención el mensaje que la Virgen le comparte a Juan Diego, uno descubre que ella comparte un mensaje que ayuda a Juan Diego a confiar nuevamente, más bien a confiar con gran fuerza en la presencia de Dios en su vida, confiar que Dios puede sanar a su pariente enfermo y a descubrir que existe una maternidad importante en la vida que conviene siempre tener en cuenta y a la luz de la cual se puede reinterpretar toda la realidad. En otras palabras, María de Guadalupe no solamente es una devoción para la vida privada, para ciertos actos tal vez de piedad popular, sino es como un criterio hermenéutico, es decir, como un criterio de interpretación que nos puede ayudar a redescubrir el mensaje de Jesús como un mensaje liberador para las personas que vivimos muchas veces heridas por el pecado y tenemos actitudes de violencia y de marginación del papel de las mujeres en nuestra región. Pienso mucho en las luchas sociales por la justicia y los derechos humanos en América Latina, sin el papel prioritario, vanguardista de la mujer que, siguiendo a María, que se mantiene fiel hasta la cruz, sin su protagonismo difícilmente podríamos interpretar la historia del caminar de la Iglesia en América Latina. Pero también las mujeres de la vida consagrada en América Latina, en muchos espacios y ambientes, ofrecen testimonios sumamente valiosos, pocas veces reconocidos, pero que creo que no es difícil entrever que la fe en América Latina difícilmente sería lo que es hoy, que sigue siendo una fe viva y esperanzada, sin el papel protagónico de nuestras madres, abuelas, religiosas y ahora sobre todo de los nuevos protagonismos femeninos que luchan a favor de la justicia y la dignidad. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.